Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Si os parece, vamos a comenzar. Yo creo que estamos ya casi todos. No sé si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta de lo que hablamos el otro día antes de empezar. Si no, pues directamente comenzamos con el tema uno, ¿vale? Os recordaréis que aquí lo tenéis, ¿vale? Eh, en esa explicación, esa descripción de los contenidos, ¿no?, que habíamos dicho, pues había un tema introductorio. Lo que vamos a ver hoy, yo creo que son todo cosas que ya conocéis. Yo creo que es interesante, pues, empezar con un repaso, ¿no?, de ciertas cosas, de ciertos conceptos, ¿no? Así que yo creo que para casi todos va a ser, bueno, pues es un repaso de cosas conocidas. En cualquier caso, si hay algo que no tenéis claro, pues os preguntáis o luego me lo hacéis llegar a través del correo electrónico, ¿vale? Y nos vamos poniendo un poco al tanto. En cualquier caso, pues, tampoco hay que asustarse porque, como ya dije ayer, bueno, no sé si lo dije de esta misma manera, pero lo digo ahora, la asignatura es bastante descriptiva, ¿no? Es decir, si no es una asignatura de hacer problemas, ¿no?, de hacer cálculos complejos, simplemente, bueno, pues un pequeño calculillo, pero más en la línea de entender cómo funcionan los sistemas reales, de cómo podemos diseñar sistemas y de cómo podemos analizar los sistemas, pues sobre todo viendo, como decía ayer, eh, las especificaciones, los estándares, ¿no?, en cada uno de los casos. Bueno, pues entonces vamos a empezar, como digo, con este primer tema. Y bueno, pues el contenido lo tenéis aquí. Bueno, creo que si no lo he hecho mal, lo tenéis en el campus virtual, este PDF. El contenido, como veis ahí, pues es bastante sencillo. Es, por una parte, definir el contexto, que yo creo que es muy importante porque a veces se nos olvida, ¿no? Nos vamos metiendo cada vez en temas, ¿no?, más concretos, olvidamos cuál es el foco, cuál es el objetivo. Yo creo que aquí es interesante y a partir de ahí, pues simplemente vamos a ver la clasificación de los sistemas, que es lo que de alguna manera da pie a- al temario que vamos a desarrollar en la asignatura. El último punto, es este que pone ahí, de tecnologías, de redes y servicios, pues se refiere fundamentalmente a una transparencia que hay al final. Bueno, pues para que la tengáis un poco ahí de referencia, pues eso, de aplicaciones, redes, servicios que se pueden implementar, que están reconocidos, por decirlo de alguna manera, oficialmente, ¿no?, en los cuadros de asignación de frecuencia, ¿no?, de todos los países. Y bueno, pues no pretendo que os lo sepáis de memoria, simplemente que lo tengáis ahí, pues para consulta y para que lo sepáis. Empezamos entonces por el punto 1, que es, como yo acabo de decir, es muy importante definir el concepto. A ver, yo en asignaturas, que cuando doy asignaturas pues, en cuarto o en primero de máster, ¿no?, más o menos a este nivel, pues suelo decir casi siempre lo mismo, ¿no? Es decir, a ver, eh, en este caso que estamos en cuarto, pues es muy poco lo que os separa de ser graduado. En el caso general, tendremos aquí de todo. Habrá gente que a lo mejor le queden muchas asignaturas, pero se supone ¿eh? Que os queda muy poquito. Y bueno, pues podéis aprender cosas, siempre se aprenden cosas, pero la diferencia entre ahora y dentro de unos meses, los que podáis ser graduados, pues es francamente poca, ¿no? Es decir, ya debéis tener un cierto criterio, ¿no? Porque vais a ser los profesionales que vais a responder ante la sociedad sobre cualquiera de estos temas que vamos a ver aquí. Es decir, que esto es simplemente lo que os podemos dar en este tipo de asignaturas, es una pincelada, pues para que, bueno, para que no salgáis a la calle sin saber cosas que entendemos que son fundamentales, ¿no? Y por eso insisto siempre en que es importante no perder de vista cuál es el objetivo, ¿no? Y el objetivo en un grado de telecomunicación, me da igual cómo se llame, que se llame sonido, imagen, sistema de teleco, tecnología de telecomunicación, da lo mismo. El objetivo es siempre, bueno, pues diseñar lo que tenéis ahora mismo en la transparencia, ¿no? Diseñar un sistema de telecomunicación, no un sistema de comunicaciones, como queráis. Y un sistema de comunicaciones, da igual lo complejo que sea, da igual cuál sea el alcance, da exactamente igual, siempre va a tener unas partes fundamentales: un receptor, un transmisor, un medio de transmisión, por supuesto una fuente donde se genera información, un destino. Y sabéis que dentro de cada uno de esos bloques, pues hay un montón de cositas que hay que ir colocando, que es lo que da pie, bueno, pues a todas las asignaturas que habéis ido viendo durante vuestra estancia aquí en la escuela. Por tanto, yo partiría de ahí, ¿vale? Es decir, es cierto que a medida que se avanza en el grado, en el máster, en el doctorado, pues uno se va centrando en un aspecto muy concreto, pero aquí sí que conviene dar un pasito hacia atrás, ¿no?, y volver otra vez
a plantearse el sistema de manera general. Y digo esto porque cuando veamos los sistemas inalámbricos no solamente nos vamos a fijar en la parte de radio, nos vamos a fijar un poco en todo lo que hace falta para que el sistema funcione. En la transparencia lo que tenéis es simplemente, bueno, pues el esquema general que os habrán puesto miles de veces, ¿no? En muchas asignaturas de un sistema de comunicación que se suele poner siempre con un medio de transmisión, con un cable, ¿no? Que es lo que tenéis en la parte de arriba. Y pues de manera equivalente, pues lo que tenemos es abajo, ¿no? Un sistema de comunicación inalámbrico, donde el medio de transmisión, pues digamos que no exista, ¿no? Sino que digamos que no es artificial, ¿eh? Es decir, un medio inalámbrico, pues es aparentemente, ¿no? Solemos decir que es un medio, un sistema en el que no hay un medio de transmisión, pero eso no es cierto, ¿no? Siempre tiene que haber un medio de transmisión. Puede ser el aire, ¿vale? Puede ser la tierra, puede ser el agua, pueden ser muchas cosas, ¿no? Se puede transmitir también en el vacío, como ya sabéis. Por tanto, bueno, pero es verdad que por comparación, pues solemos definir los sistemas de comunicación inalámbrico como aquellos que no utilizan un medio, pero es un medio artificial, un medio físico de transmisión. Bueno, con esto en mente, que es algo muy sencillo, ¿vale? Es algo muy elemental, muy obvio, pues lo que hay que hacer es prestarle atención a lo que significa eso, ¿no? Es decir, qué significa, o mejor dicho, a qué implicaciones tiene el hecho de quitar el cable y de poner ahí dos antenas. Hemos dibujado dos antenas como, bueno, porque es lo que generalmente identifica a los sistemas de comunicación inalámbrico, pero como imagino que ya sabéis y como vamos a ver, no necesitamos siempre antenas, ¿no? Para conseguir comunicación inalámbrica, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, a ver, si nosotros quitamos el cable, pues en principio eso da lugar a una serie de, o a una primera clasificación, si queréis, ¿no? Rápidamente podemos empezar a pensar en todo esto que tenéis aquí en la pantalla, ¿no? De comunicaciones ópticas no guiadas, microondas, radiofrecuencia, comunicaciones acústicas, visuales, eh, comunicaciones móviles, en fin, todo lo que tenéis ahí puesto, ¿no? Bueno, sí, podría ser, ¿no? Ninguna de esas utiliza efectivamente un medio físico, no utiliza un cable, pero nosotros, cuando hablamos de comunicaciones inalámbricas, y decir, lo que es el wireless, ¿no? En general, pues no es todo lo que hay aquí en la transparencia, ¿vale? Digamos que sería un subconjunto de todo eso que tenemos en la transparencia. Todas, es verdad que, bueno, comparten, ¿no? El hecho de no tener ese cable que conecta transmisor con receptor, pero en general, pues, disculpadme que tengo aquí un aviso de alguien que quiere entrar. Vale. Como digo, pues eso, no todas son lo mismo, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a ir es viendo un poco, primero, qué es lo que hay de común entre todas ellas y luego, pues, qué identifica exactamente a las comunicaciones inalámbricas que nosotros vamos a ver en la asignatura. Bueno, aprovechando la transparencia que tenemos aquí, pues no sé si todos tenéis más o menos claro lo que significa cada uno de estos ítems, ¿no? Es decir, bueno, hay algunos que yo creo que están muy claros, ¿no? Comunicaciones móviles, ¿no? Pues está muy claro, ¿no? Estamos hablando de sistemas, bueno, 4G, 5G, todos los, ¿no? Sistemas que nos permiten básicamente utilizar un sistema de telefonía móvil. Eso ya se ha quedado un poco antiguo, ¿no? Porque ya no solamente es telefonía, es datos, pero en fin, como ya sabéis, ¿no? Utilizar un sistema bueno, lo que es la herencia, ¿no? de la telefonía móvil, eso está claro. Las comunicaciones por satélite también. Sistemas radar, ¿no? También sabemos lo que es un radar, más o menos, aunque no sepamos los detalles de cómo funciona. Los sistemas de localización también. Los radioenlaces, por supuesto que entiendo que los conocéis, ¿de acuerdo? Pero quizá en la otra columna, pues hay una serie de situaciones, o sea, de clasificaciones, de grupos, que no sé si tenéis claro. Es decir, ¿alguien conoce o ha trabajado o tiene idea de lo que son, por ejemplo, las comunicaciones acústicas? ¿Vale? Ahora es cuando podéis abrir el micro alguno, ¿vale? Y decir algo. Estáis todos dormidos, ¿no? No, seguimos por aquí. Vale. Uno por lo menos está despierto. Vale. Ya os lo habrán dicho mil veces, ¿no? Es que la sensación de dar una clase así con todo el mundo callado, pues, en fin, es un poco complicada. Bueno, a ver, comunicaciones acústicas. Venga, voy a ir avanzando yo.
Comunicaciones acústicas pueden ser de muchos tipos, pero se refieren fundamentalmente a comunicaciones subacuáticas, comunicaciones submarinas, donde pues el medio de transmisión es el agua y donde lógicamente no se puede utilizar radio, pues porque la radio, las ondas de radio, pues en el agua, pues como que no se transmiten adecuadamente. También tenemos problemas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que sería más complicado de penetración, ¿no? Es decir, para comunicar, por ejemplo, con un submarino, ¿no? Desde fuera del agua, ¿no? Sabéis que el índice de penetración de las ondas de radio, ¿no? Pues en agua salada es muy pequeño, en agua dulce es un poco más grande, depende de la salinidad, ¿no? Como ya sabéis. Pero bueno, estamos hablando aquí de comunicaciones acústicas, comunicaciones submarinas, de cómo conectar o comunicar dispositivos que están sumergidos y que habitualmente se hace por ondas acústicas, pues como el sonar, por ejemplo, también, ¿no? Que no se utiliza, digamos, para transmitir, pero sí que hay desde hace tiempo, pues muchísima actividad, ¿vale? Tanto de investigación como de producción en este aspecto, ¿no? Es decir, hay muchísimos sensores distribuidos, muchísimas ondas, muchísimas balizas, ¿no? Que se colocan en el mar y que, bueno, la manera de conectarse con ellas es acústica. Eso es inalámbrico también, ¿vale? Tiene unas particularidades, ¿vale? Y obviamente nosotros no vamos a entrar en ese aspecto, pero entraría dentro en principio, ¿no? Con esta clasificación de lo que es inalámbrico. Las comunicaciones por radiofrecuencia, pues es lo que habitualmente entendemos por radio, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos pocos kilohercios y podemos llegar hasta bastantes megahercios, incluso algún gigahercio. Pero bueno, al llegar al gigahercio es cuando ya empezamos a hablar de microondas, ¿no? Eso yo creo que más o menos lo tenemos claro. Y comunicaciones ópticas, que todo el mundo cuando habla de comunicaciones ópticas piensa en fibra óptica, ¿vale? Las fibras ópticas son comunicaciones ópticas guiadas, lógicamente, por tanto no entran en este caso, pero podemos tener comunicaciones ópticas no guiadas, ¿no? Se han hecho muchos experimentos, ¿no? Ya hay sistemas que, bueno, pues no utilizan una fibra para transmitir la luz, el láser, ¿vale? Estaríamos hablando de esas comunicaciones ópticas no guiadas. Y luego tenemos el caso de las comunicaciones visuales. ¿Alguien sabría decirme algún tipo de comunicación visual? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien conoce? El telégrafo óptico. El telégrafo óptico. Bueno, sí, podría ser, pero algo un poquito más actual que habéis utilizado todos. Ni idea. Me juego con vosotros lo que queráis a que todos lo habéis utilizado en alguna ocasión. A ver, estamos El hablando de mando los de códigos. distancia. ¿Eh? Dime. El mando de distancia, por ejemplo, infrarrojo. No, porque eso no son, digamos, visuales, eso serían comunicaciones simplemente, podríamos hablar de comunicaciones ópticas no guiadas, porque estamos hablando, ¿no? Eso al fin y al cabo es infrarrojo, ¿no? Es comunicación óptica y por tanto sería óptica no guiada, ¿no? No, la comunicación visual, es cierto que el término visual no es un término que esté, digamos, si no hay ningún convenio, no está comúnmente aceptado, pero es que tampoco hay otro que lo defina. Entonces, comunicación visual me refiero a la utilización, por ejemplo, de códigos QR, ¿vale? Eso no lo podemos catalogar en ninguno de estos sitios, ¿no? Es decir, en ninguna de las categorías que tenemos aquí en la transparencia, ¿vale? Y sin embargo, el código QR nos permite montar un sistema de transmisión y recepción igual de completo que cualquier otro. De hecho, como decía ayer también en la presentación, sobre los trabajos fin de grado, pues yo dirigí un montón de trabajos fin de grado en el que trabajamos con códigos QR y al final pues es un sistema de transmisión, es decir, la transmisión, ¿no? Consiste en generar un código QR que podemos dejarlo impreso en un papel o lo podemos dejar en una pantalla y que, ¿cómo se transmite? Bueno, pues se queda donde sea, si está impreso se queda ahí, pero con el paso del tiempo, con el uso, al final eso va generando ruido. Es decir, como sabéis, siempre que se transmite algo hay que considerar que el canal es ruido, hay ruido, ¿no? Es decir, es ruidoso, es decir, no es un canal ideal. Y luego hay un receptor que tiene que ser capaz de extraer la información
pues es decir, lo de siempre, ¿no? Una cosa es lo que yo envío, otra cosa es lo que se recibe y el receptor debe ser capaz de lo que extraer la información de lo que está recibiendo, que no es exactamente lo que se ha enviado porque hay mucho ruido por en medio, ¿vale? Entonces se puede modelar exactamente igual. De hecho, los códigos QR están basados en códigos de control de error, pues precisamente para evitar todo ese tipo de problemas. No sé si sabéis, pero los códigos QR aparecen hace ya bastantes años. Es un estándar, pero es un estándar abierto que se puede utilizar sin ningún problema. Aparece en Japón, en una fábrica de producción de piezas de coche. No recuerdo ahora si era exactamente Toyota o no. Y bueno, fue un modo de identificar a través de cámaras pues las piezas, ¿no? Las piezas llevaban ese código QR y de una manera muy rápida, muy eficiente, pues la cámara sacaba una foto y a partir de ahí era capaz de identificar pues la pieza, ¿no? Es decir, por tanto, bueno, ahí hay una forma de transmisión en un único sentido, pero esto se le han dado ya muchísimas vueltas. Ya sabéis que lo llevamos los lectores lo llevamos en el teléfono. Eso nos permite pues obtener información siempre en un único sentido, pero ya hay un montón de experimentos y de experiencias en el que se puede transmitir en los dos sentidos, porque, bueno, no sé si, bueno, os suena, imagino, ¿no? Las consolas de juegos estas, las Nintendo, ¿no? Las Nintendo DS, ¿no? Estas pequeñitas que había hace ya unos cuantos años, pues podían transmitirse de una a otra cierta información sobre algunos eh, perfiles, ¿no? de usuarios, de jugadores, pues utilizando un código QR que aparecía en pantalla. El otro tenía una camarita, le hacía la foto y a partir de ahí ya se estaban transmitiendo, ¿no? Cosas, ¿no? Y en sentido contrario es exactamente igual. Es decir, esto es algo que está bastante de actualidad, ¿vale? Es decir, que la transparencia yo lo vengo poniendo desde hace ya muchos años porque venimos trabajando con esto desde hace muchísimos años y ahora con todo este rollo del COVID y tal, pues se ha vuelto a poner así como más todavía de moda la utilización del QR. Y bueno, pues sería un mecanismo eh, de comunicación inalámbrico, ¿vale? No entra dentro de las categorías que nosotros vamos a utilizar, pero es bastante interesante porque se pueden hacer un montón de cosas. Y como todos los mecanismos, ya veremos después, sobre todo si son inalámbricos, pues tiene problemas también de seguridad, ¿no? Nos pueden meter lo más grande, ¿no? Utilizando un código QR, ¿vale? Porque uno no sabe lo que hay, ¿vale? Entonces, si no tienes cuidado, pues escanea, le da el botón y podemos estar conectando con cualquier cosa. En fin, bueno, ya veis un poco todo lo que puede suponer de diversidad el hecho simplemente de quitar el cable, ¿no? Esto es un mundo bastante grande. Bueno, lo interesante y lo que nos interesa, pues es ver cuál es, como decía yo antes, el efecto que tiene el hecho de quitar el cable. Y como siempre, pues vamos a tener ventajas e inconvenientes. Pues aprovecho este primer tema para contar lo que siempre digo, ¿no? En todas las asignaturas en las que yo doy. Siempre que presentamos un protocolo, un sistema, ¿vale? Un dispositivo, me da igual. Siempre vamos a tener ventajas, siempre vamos a tener inconvenientes. Eso es así, como todo en la vida, ¿no? Que algo tenga inconvenientes no quiere decir que no se pueda utilizar, ¿vale? Y que tenga ventaja no quiere decir que ya está, ya hemos encontrado la solución. Es decir, hay que considerarlo todo en su justa medida y lo que hay que hacer es sencillamente valorar si los inconvenientes que presenta pues son suficientemente graves como para no utilizar este sistema o, por el contrario, bueno, no son demasiado graves y permiten que lo podamos utilizar, ¿vale? O a lo mejor los inconvenientes que se presentan en nuestro caso particular simplemente no nos afectan, ¿vale? Porque no son inconvenientes, digamos, de amplio espectro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Relacionada con la radio, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver simplemente todas esas ventajas, todos esos inconvenientes y luego ya, pues con la marcha de la asignatura, pues iremos viendo cuándo nos afectan más y menos. Muy importante con el tema de los inconvenientes es cómo podemos reducir el impacto de esos inconvenientes. Habrá ocasiones en las que se pueda eliminar completamente y habrá otras ocasiones en las que no, pero a lo mejor se puede reducir muchísimo, ¿vale? Y otras que no, claro. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Pues las ventajas que la primera, evidentemente, es algo muy evidente, que es que se elimina el coste, ¿no? del cable. Eso en cualquier infraestructura de telecomunicación, pues es un coste que hay que tener muy en cuenta. Sobre todo porque, bueno, un buen cable es a veces la mejor parte de un sistema de comunicaciones, ¿no? Si la señal llega con mala calidad, ya podemos tener un receptor fantástico que aquello, bueno, pues va a ir regular, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si no tenemos cable, pues mucho mejor, ¿no? Por otra parte, nos ofrece una flexibilidad bastante grande que yo creo que todos hemos
disfrutado en alguna ocasión, pues a través de los sistemas que ya hemos utilizado, como Bluetooth o como cualquier cosa de esta, ¿no? Es decir, con teclados inalámbricos y cosas por el estilo. Por supuesto con Wi-Fi, ¿no? Cuando nos conectamos a la red sin cable, parece que no, pero tenéis que tener en cuenta que vosotros esto no lo vais a ver como usuario, ¿no? Tenemos que verlo, a ver, en parte como usuario, pero también como ingenieros, como desarrolladores, como el profesional que está en una empresa, en una operadora de telecomunicación y que tiene que montar un sistema o que tiene que hacer el mantenimiento de un sistema. Entonces estamos hablando, o podemos estar hablando de muchas máquinas. Cuando hay cables, pues cambiar, ¿no?, de la ubicación de las máquinas requiere, bueno, pues una dependencia muy grande de la instalación, cambiar la instalación, en fin, todo lo que sea no tener cable, pues evidentemente ayuda. Al final también repercute en el coste, ¿no? Por otro lado, se habla de cobertura global como pues un concepto en el que nos permite, bueno, pues dar servicio o que una determinada aplicación, ¿no?, dicho de otra manera, pues pueda alcanzar pues casi que cualquier punto, ¿no? Puede ser de todo el planeta, puede ser de lo que nosotros nos estemos planteando, ¿no? De un país, de una zona, de una empresa, de lo que sea, ¿no? Es bastante más fácil llegar de manera inalámbrica a todos los sitios, ¿no?, que con un cable, que al final el cable pues son unos puntos de conexión muy concretos los que tienen, ¿vale? El tema de la movilidad, que aparece aquí como ventaja, me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la movilidad, digamos, es una opción, es una posibilidad, ¿vale? Es decir, no todos los sistemas inalámbricos, no todos los sistemas que no utilizan cable implementan movilidad, ¿vale? Es decir, un radioenlace, por definición, ¿no?, es un enlace que está fijo, es un punto fijo que conecta con otro a larga distancia por radio, pero eso no se mueve, ahí no hay movilidad. Si utilizamos la Wi-Fi, como ya veremos, ¿no?, el VLAN, eso no tiene en principio movilidad, aunque se le puede dotar de movilidad, pero no tiene movilidad. Es decir, yo me puedo mover, es correcto. Incluso el Bluetooth tampoco tiene movilidad, en el sentido que está aquí puesto, ¿no? Es decir, una cosa es que yo me pueda mover en una cierta área, ¿de acuerdo? Pero eso no es movilidad, eso simplemente es un dispositivo portátil, ¿no?, que yo pues lo puedo llevar conmigo porque pesa poco y porque como no tiene cable conectado, pues tengo una libertad de movimiento. Pero si yo me voy del punto de conexión, me alejo suficientemente, ¿no?, en Bluetooth o en VLAN, pues llega un momento en que me desconecto. Y si ahora me conecto a otro sitio, pues no tiene nada que ver con el punto anterior, ¿vale? Es decir, no es lo mismo, ¿no?, que un sistema de comunicaciones móviles, que sí que tiene movilidad, que como ya sabéis, pues uno se despreocupa, ¿no? Hay antenas, ¿no?, estaciones, ¿no?, distribuidas geográficamente, de manera que, bueno, hacen que cuando pierdo el contacto con una, automáticamente, pues el contacto se pasa a la siguiente antena, a la siguiente estación base, ¿no? Ya sabes más o menos cómo funciona. En VLAN, en Bluetooth y en otros tipos de sistemas, eso no funciona, ¿vale? Entonces, la movilidad requiere una serie de protocolos, ¿vale? Una serie, sobre todo para localizar, identificar el dispositivo, ver a dónde se ha ido, ver dónde estaba antes. Es decir, eso es complejo de implementar, ¿vale? Y no todos los sistemas y algoritmos implementan esa movilidad, ¿vale? Pero eso siempre es una opción, lógicamente. Bueno, luego, evidentemente, pues está el tema de la protección frente a accidentes, que es un clásico, que parece que es algo muy antiguo, pero que se sigue produciendo, ¿no? Es decir, fijaros que parece que todo va a evolucionar, ¿no? Esto es cíclico, ¿no? Cuando tengáis unos cuantos años más, ya veréis que las cosas se empiezan a repetir, ¿no?, cada vez con más claridad, ¿no? Hay épocas en las que se parece que todo va a ir por lo inalámbrico, por los sistemas de comunicaciones móviles, pero de repente parece que la cosa cambia y lo importante son las infraestructuras fijas y la fibra óptica y todo esto, y al cabo del tiempo pues volvemos a cambiar. En fin, al final lo que ocurre es que necesitamos de las dos, ¿no? Y hace falta pues que haya cable y que haya fibra y que llegue a un montón de sitios. Y entonces pues aquí tenemos el problema de la obra civil, ¿vale? Es decir, eso va por zanjas, ¿vale? Va por bueno, por todas las conducciones que queramos, pero al final pues hay que seguir haciendo obras, hay que hacer edificios, hay que derrumbar cosas y se siguen produciendo accidentes cuando se hacen obras, ¿vale? Por tanto, ese riesgo que pongo ahí pues no es algo extraño, ¿vale? Es que se produce y de hecho sabéis que cuando hay que diseñar
un sistema de comunicaciones, de telecomunicación de cierta importancia, me refiero a la red de tránsito, por ejemplo, ¿no? A la red troncal, ¿no? Que permite conectar, ¿no? A un montón de, en fin, de ciudades, o en fin, lo que es la base de cualquier sistema de comunicaciones de cualquier país, pues hace falta una redundancia importantísima, ¿vale? Si no puedes simplemente desplegar una línea, ¿no? Una conexión, hay que buscar alternativas por si a alguna le pasa algo, ¿no? Y es que, insisto, ¿no? Sigue siendo frecuente y se siguen produciendo ese tipo de accidentes, ¿vale? Bueno, y por último, pues está el tema que imagino que ya conocéis de otras asignaturas, que es el alcance, ¿no? Aquí, si comparamos con sistemas de cable, pues es verdad que, bueno, el sistema de cable tiene su público, ¿no? Por decirlo así, pero pues tiene un problema con la atenuación. El cable tiene una atenuación y la radio, pues hombre, también tiene su atenuación, pero varía de manera diferente. Entonces, en principio, para largas distancias, pues es preferible utilizar radio, ¿no? Vamos a llegar más lejos con una menor atenuación, ¿no? Para distancias cortas, la cosa es diferente. Por supuesto que todo depende, como siempre, de las frecuencias a las que estemos trabajando, ¿vale? Bueno, y luego, dicho esto, pues ahora tenemos aquí los inconvenientes, ¿vale? Esos inconvenientes los vamos a ir viendo ahora poco a poco. Y como digo, pues todos estos van a estar presentes en todos los sistemas que vamos a ver y cuando veamos el resto de temas los vamos a ir viendo de manera incremental. Es decir, casi todo lo vamos a ver al principio y a medida que avancemos pues veremos algunos concretos que afectan más a los demás, ¿no? Bueno, los leo así y la siguiente transparencia pues empezamos uno por uno, ¿no? Es decir, el multicamino de desvanecimiento, que imagino que os suena, ¿no? El tema de las interferencias, bueno, separada un poco de las que podamos tener por que hayan podido provocar algún desvanecimiento, pero bueno, interferencias en general, la limitación del espectro, problemas de seguridad, el consumo en los dispositivos móviles, portátiles, y la localización y el traspaso que está relacionado con el aspecto de la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo he puesto diferente, pero quizá habría sido mejor poner ahí movilidad directamente para ver que puede ser una ventaja, pero también un inconveniente a la hora de implementarlo porque es más complejo, ¿vale? Bueno, pasando entonces al primero de los inconvenientes, ¿no? Pues tenemos el multicamino. Yo imagino que todos sabéis más o menos, ¿no? Lo que es el multicamino. Es decir, esto es algo que obviamente no aparece cuando utilizamos un cable. Cuando digo cable, digo de cualquier tipo. Me da igual que sea par trenzado, que sea coaxial, que sea el que sea, ¿vale? Aquí lo que tenemos es como veis en el dibujito, una antena que está transmitiendo y tenemos un receptor que puede ser ese móvil. Y entonces, pues en general lo que tenemos es el rayo directo, como tenemos ahí, ahí, ¿no? Yo creo que más o menos se ve bien. Aquí en la transparencia, esto que ponemos aquí del espacio libre, realmente nos estamos refiriendo al rayo directo, ¿no? Es decir, esto es lo que en principio suponemos que va a ocurrir siempre y es que la señal va a llegar directa, ¿no? Desde el transmisor al receptor, ¿vale? Pero sabéis que hay otras posibilidades, ¿no? Es decir, ese rayo puede reflejarse, ¿no? En distintas superficies y entonces aparece el fenómeno de la reflexión que evidentemente pues va a tener distinta incidencia dependiendo de la zona en la que estemos, eso ya lo sabéis, ¿no? Es decir, podemos estar no es lo mismo estar en una zona rural, una zona muy abierta, en una zona urbana con muchos edificios, pues habrá más o menos reflexiones. Eso lo que hace es que al final pues lleguen la misma información, ¿vale? Por sitios distintos. Esos caminos pues tienen una longitud diferente y entonces, como veis en el dibujito, ¿no? El rayo A, ¿no? Pues se supone que es el directo, es el más corto. El rayo B, ¿no? Es el que viene por aquí abajo, ¿vale? Es bastante más largo. Y al final, pues eso lo que ocurre es que la señal que llega es la misma, pero llega con un desfase diferente, ¿no? Y puede ocurrir que el desfase, como sabéis, pues sea tal que se anule, ¿no? Si llega desfasada a 180 grados, pues al final lo que tenemos es un cero, un nulo. Y al final eso puede producir un desvanecimiento. Pero bueno, estamos ahora simplemente en la parte de multicamino para ver todas las posibles, ¿no? Todos los posibles modos, ¿no? Que tiene la señal para llegar, que es lo que hace que haya más de una ruta, ¿no? La reflexión, por tanto, simplemente es eso, rebota en alguna superficie. El tema de la difracción,
lo tenéis aquí en... bueno, esto es un edificio, no sé si se ve bien, en la transparencia sí que se ve bien. Lo que tenemos es un rayo, ¿no?, que pasa, pues, digamos, por el borde. Es decir, es un cambio de dirección, perdón, refracción, difracción estoy diciendo, no refracción, difracción. La difracción es el efecto del cambio de dirección que sufre la señal cuando pasa cerca del borde de algún obstáculo, que tiene que ser de dimensiones, bueno, pues como ya sabéis, ¿no?, similares, ¿no?, o del mismo orden de magnitud que las longitudes de onda y todo este tipo de cosas. Bueno, en definitiva, otro efecto físico que hace que pueda tener la misma señal llegando por otro sitio diferente, ¿no? Y luego un fenómeno que es verdad, este último, el de la dispersión, ¿vale? Este, digamos que vamos a llamarle aquí de baja intensidad, ¿vale? Porque digamos que aquí lo tenéis con un arbolito, es decir, es posible que la onda de radio, pues cuando choca, ¿no?, impacta con determinado tipo de superficie, pues se dispersa toda su potencia en todas las direcciones y, bueno, pues es posible que parte de esa potencia dispersada pues también llegue a donde estamos nosotros. Evidentemente, o sea, no es que sea posible, es que eso pasa, lo que pasa es que va a llegar con muchísima menos potencia en general que en el resto, ¿vale? Lo que puede ocurrir, como digo, el efecto fundamental del multicamino puede ser ese, ¿no? Puede ser que nos va a producir interferencia a nosotros mismos, llegando incluso a un determinado nulo, ¿vale? Bueno, hay otros efectos, como es la que decía antes, ¿no?, la refracción, ¿vale?, que en este caso concreto no aparece en el dibujito, pero bueno, la refracción se produce cuando cambiamos de medio, ¿no? Aquí, bueno, pues habría que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando, pues como decía yo antes, ¿no?, de comunicaciones, pues por ejemplo, con un submarino, ¿no?, o con algo que esté sumergido, o simplemente que atravesemos dos medios, no tiene por qué ser agua, dos medios con diferentes índices de refracción, y entonces, bueno, pues ahí se produce un cambio, también un cambio de dirección, ¿vale? Bueno, en este caso, ¿vale?, el multicamino fundamentalmente se debe a todo esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que eso son cosas que más o menos tenéis todo claro. Aquí no entramos en principio en la interferencia porque solo estamos describiendo, como digo, las distintas rutas, ¿no?, los distintos caminos. El efecto sí que es el mismo o podría ser el equivalente al de una interferencia, que es el desvanecimiento, ¿vale? Bueno, seguimos con las transparencias, pues, y nos centramos ahora, eso sí, en el propio desvanecimiento de la señal, es decir, en el por qué se produce. Pues tenemos, como veis ahí, distintas posibilidades, ¿no? Es decir, ¿qué es el desvanecimiento? Pues simplemente es una pérdida de señal, ¿vale? Cada vez se producen menos, afortunadamente, porque los sistemas pues están diseñados para luchar contra esto, pero los primeros teléfonos móviles pues sufrían mucho de desvanecimiento, no porque ahora no se produzcan, sino porque ahora, pues, hombre, cada vez hay más herramientas que luchan contra eso, ¿no? En definitiva es eso, es la pérdida de intensidad de la señal, que puede ser tal que anule completamente la señal, ¿vale? Pues una pérdida pequeñita, una pérdida más grande. Y puede ser, como tenéis en este cuadro, pues que la pérdida sea muy puntual, es decir, que dure muy poquito en el tiempo, o que tenga una larga duración, en cuyo caso pues es más perjudicial, ¿vale? Puede ser también que sea dependiente o muy dependiente del punto exacto en el que estamos colocados, que es lo que a veces pasa con el teléfono móvil, ¿no? Pero que no es exactamente un desvanecimiento, simplemente que es que no nos llega la señal, ¿vale? Entonces cambiamos de ubicación ligeramente y bueno, pues podemos luchar contra eso. Por tanto, ¿qué podemos hacer en general? Bueno, pues en general, como herramientas, ¿no?, fundamentales, esto tenemos aquí, ¿no? Herramientas para luchar contra el desvanecimiento, pues tenemos la diversidad, ¿no? Y en concreto, pues podemos hablar de diversidad espacial, que, pues dicho así, queda muy bonito y muy elegante, pero no es otra cosa que utilizar más de una antena, ¿no? Y entonces aparecen, ¿no?, los sistemas MIMO, ¿no? O por lo menos que acaban en MO, ¿no? Es decir, en multiple, o sea, al revés, en la MI, ¿no? En multiple inputs, ¿no? Es decir, más de una entrada, ¿no? Pero en definitiva, pues esto al final, pues son, como ya sabéis, ¿no?, los routers que tienen pues varias antenas, ¿vale? Separadas a una determinada distancia, pues ¿para qué? Pues para que el efecto
de un desvanecimiento, pues a lo mejor se puede producir por este multicamino, ¿no? Se puede producir en un punto determinado, es decir, en una antena concreta, pero ya es más difícil que se pueda producir en las tres antenas, ¿vale? Porque están en tres puntos diferentes, alejados suficientemente. Aquí lo que hay que hacer, evidentemente, es un procesado, ¿vale? Un procesado de la señal para ir tomando en cada momento, pues, la señal o la combinación de señales que sea más favorable, ¿no? Y de esa manera, pues sí que se puede recuperar la señal, es decir, una manera de luchar contra ese desvanecimiento. El cuadro este es muy interesante, pues porque diferencia esos dos tipos de desvanecimientos que yo acabo de comentar. Aquí lo que tenéis, bueno, lo dejo mejor y así escribo. Podríamos tener una cierta diferencia en cuanto a la frecuencia, porque como digo, todo esto depende de la frecuencia, depende también de las condiciones meteorológicas, ¿vale? Depende del multicamino, depende de muchas cosas, pero en función de la frecuencia en la que estemos es un aspecto el que influye más o menos. Es decir, cuando estamos hablando de frecuencias inferiores a los 10 GHz, ¿vale? Es decir, menor que 10 GHz, ¿vale? Pues fundamentalmente estamos hablando, ¿no?, de esta columna de aquí de la derecha. Es decir, la causa fundamental del desvanecimiento va a ser el multitrayecto, ¿vale? Entonces, bueno, y sin embargo, cuando estamos hablando en casos de frecuencia mayor de los 10 GHz, la causa es este factor K. Y este factor K, bueno, pues está relacionado con una variación del índice de refracción, y por tanto, pues eso lo que quiere decir es que tiene que ver con las condiciones atmosféricas y por tanto, pues cuando hay precipitaciones o cuando hay algún cambio importante, ¿no?, en la atmósfera, pues es cuando tenemos este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que hay que ver, como digo, es que cuando uno tiene un sistema, pues hay que saber a qué frecuencia funciona. A partir de ahí vemos cuál de los dos efectos, pues, le va a afectar más. Y en el caso del multitrayecto, en el caso de las precipitaciones, del factor K, como pone ahí, pues hay que luchar de alguna manera. La mejor forma de luchar, aparte de esta diversidad espacial, pues es hacer simulaciones, ¿no? Digamos, estar prevenidos, ¿no? Y para eso se utilizan, pues como ya sabéis, esto que tenemos aquí, que son modelos, ¿vale? Modelos que nos permiten hacer una simulación de cómo se propaga la señal realmente en determinados entornos y sobre todo en determinadas condiciones como esta que os digo, ¿no? Entonces, supongo que sonará el modelo Rayleigh, ¿no?, que se utiliza mucho en comunicaciones móviles, en determinados entornos, ¿no?, urbanos, en fin. En el caso, como es aquí, ¿no?, pues un modelo más gaussiano, ¿no?, el que se utiliza para modelar el comportamiento, ¿no?, ante determinadas condiciones atmosféricas, ¿vale? Bueno, yo creo que estas son cosillas que más o menos sabemos y que simplemente pues hay que recordar, pues porque antes de lanzarse a diseñar un sistema, pues hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces son inconvenientes, pero de alguna manera pues siempre se puede intentar luchar contra ello. Vale. Bueno, si pasamos al siguiente. En el siguiente caso, pues estaríamos hablando de interferencias, ¿vale? Según el listado este de inconvenientes que habíamos puesto. Aquí ya hablamos directamente de interferencias que no tienen nada que ver con este multicamino, ¿no?, que es, en el fondo también es una, bueno, no exactamente una interferencia, pero sí podemos entenderlo como interferencia, pues todo lo que son las distintas señales que llegan, es decir, todo lo que no sea el rayo directo, ¿no?, pues son señales que aunque sea la misma la señal buena, pero al llegar desfasada, pues la podemos entender como interferente. Pero aquí en este caso no, en este caso estamos entendiendo pues lo que habitualmente se conoce como interferencia, es decir, una señal que no es deseada, que se ha podido generar en un momento determinado pues por un sistema diferente, pero que está compartiendo la misma frecuencia, por un armónico que se produce en otro sitio. En fin, bueno, imagino que el concepto de interferencia electromagnética os suena, ¿vale? Y sabéis que todos los dispositivos electrónicos desde hace ya bastante tiempo pues tienen que ser diseñados teniendo en cuenta
Hombre, que deben protegerse de radiaciones o de emisiones electromagnéticas de otro dispositivo y al mismo tiempo no deben generar las emisiones, ¿no?, electromagnéticas que puedan afectar a otros dispositivos, ¿no? Hay que hacerlo en los dos sentidos. Protegerse de lo que pueda venir y intentar no fastidiar a los demás. ¿Qué es lo que pasa? Que si todo el mundo cumpliera, ¿no? Alguien puede decir, hombre, si todo el mundo cumple y tiene el certificado, ¿no?, el certificado de la Unión Europea o del que sea, del organismo correspondiente, de que no emite más de lo que tiene que emitir, pues no fastidiamos a nadie. Ya, pero como todo no se compra en el mismo sitio, ¿no?, pues ya sabemos todos que, a ver, yo no tengo nada contra los chinos, pero que sí, que ya sabéis, ¿no?, hay un montón de dispositivos que vienen de por ahí que no han pasado ningún control y que eso emite lo que les da la gana, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay problemas, ¿no? Por tanto, tenemos siempre que protegernos ante determinado tipo de emisiones. ¿Cómo nos protegemos en general de estas interferencias? Bueno, pues sabéis que habitualmente una de las formas son los mecanismos de modulación, ¿no? Y aquí lo que tenéis en la transparencia pues son modulaciones de espectro ensanchado, que son las típicas modulaciones que consiguen transmitir por entornos, por canales muy ruidosos, transmitiendo pues niveles de potencia pues por debajo incluso que el nivel de ruido, ¿no?, y que permiten extraer luego la información. El concepto ahora mismo no sé, porque suele ocurrir siempre que todos vosotros pues no venís del mismo sitio, venís por rutas distintas, habéis visto una asignatura y otras no. Entonces algunos la habréis visto y otros supongo que no, ¿no? Esto del espectro ensanchado. Pero básicamente, como tenéis en la figura de abajo, yo creo que intuitivamente se entiende bastante bien, ¿no? Es decir, si tenemos potencia de la señal que yo envío concentrada en una única frecuencia, que sería el pico ese que os encontráis ahí en medio, pues eso es fácil de interferir, ¿no? Si yo concentro mi potencia para transmitir, imaginaros, a 30 megahercios, pues si yo emito también por otro sitio a 30 megahercios, pues me estoy fastidiando, ¿no?, directamente la comunicación. Si el enemigo, el que me quiera fastidiar mi comunicación, pues transmite la misma frecuencia con más potencia que yo, ¿vale? Y eso pues me anula completamente, ¿vale? Eso no es eso no es el espectro ensanchado, eso sería lo contrario, sería lo normal. El espectro ensanchado, como veis ahí en la figura de abajo, pues consiste en generar o transmitir la misma potencia, pero en lugar de concentrada en un único punto, pues la distribuimos, ¿vale?, en un espectro bastante más ancho, ¿no? De ahí lo del espectro ensanchado. De manera que es la misma cantidad de potencia, pero distribuida espectralmente de otra forma. Entonces, claro, intentar anular eso ya es bastante más complicado porque yo tendría que generar mucha potencia interferente no en un punto, que eso es muy fácil, sino en un montón de frecuencias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa es un poco la protección, ¿no?, que podemos encontrar con todo esto, ¿no? En este sentido, pues a mí siempre me gusta poner aquí un poco el caso este, ¿no?, de posible aplicación de las herramientas contra las interferencias. Pues ahí tenéis la página, ¿no?, del Regimiento de Guerra Electrónica, ¿no?, que hay en España. No estoy induciendo a nadie, ¿no?, a que tome la carrera militar, allá cada uno. Quiero decir, lo que quiero transmitiros es que las telecomunicaciones en general juegan un papel fundamental en la seguridad y en la defensa, ¿no? Y cuando se habla de defensa, pues no se refiere uno, aunque uno lo asocie, ¿no?, con tanques y con cosas, ¿no?, pues la defensa de un país, de un territorio, pues al final cada vez más tiene una componente muy importante de telecomunicaciones. No solamente de ciberseguridad, que es de lo que más se habla, ¿no? Parece que es lo más puntero, lo que está más de moda. No. Todas las herramientas de la telecomunicación pues son fundamentales para la defensa y ya no solo para la defensa, sino para todas las acciones que hace cualquier ejército pues en situaciones de paz, ¿no? En cualquier despliegue, cuando hay una catástrofe, lo fundamental es que haya comunicaciones, ¿vale? Y hacen falta comunicaciones donde no hay infraestructura, ¿no?, donde no hay un sistema de comunicaciones móviles 5G, ¿vale? Además tienen que ser comunicaciones seguras, ¿no? Hay que hacer despliegues muy importantes y sobre todo, sabéis que los escenarios en los que se trabaja son escenarios muy delicados en los que hay que asumir mucha interferencia por parte del otro, que puede ser enemigo o no, de lo que sea, y por otro lado nosotros tenemos que ser capaces de transmitir, primero evitar las interferencias y transmitir, ¿no?, en eso. Bueno, aquí en Málaga se nota menos, pero
Si habéis ido en Madrid es muy sencillo, ¿no? Encontrarse en calles, ¿no? Por el centro, donde aparcas el coche y luego vas a abrir el coche con el mando a distancia y no funciona, ¿vale? Y es porque hay inhibidores de frecuencia por todos sitios, ¿no? Cerca de cualquier ministerio, de cualquier edificio público, ¿no? De cierta relevancia, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, aquí estamos usando, en este caso, un inhibidor, pues para fastidiar no al que abre el coche, obviamente, sino para el que quiere hacer otra cosa, ¿no? Que puede ser más perjudicial. Entonces, en toda esta historia, ¿vale? Pues todo esto tiene que ver con la, como digo, como con la defensa, ¿no? Y con la seguridad en general. ¿Sabe? Todo lo que es el radar, todo lo que son sistemas de posicionamiento, ¿vale? Todo este tipo de cosas, pues tienen que ver con, ¿vale? Todo lo que es la aviónica, ¿no? Los sistemas que van a bordo de los aviones, en fin, bueno, pues que sepáis que ahí hay un campo importante, ¿no? Donde la telecomunicación pues tiene mucho que decir. Este año no lo hemos podido hacer, el año pasado sí que hicimos una jornada donde vinieron pues de la policía, el tema de los drones, por ejemplo, ¿no? Es un tema en el que pues es muy interesante pues porque hay una lucha, ¿no? Entre el que quiere meterse con el dron donde no debe, el que detecta que está el dron, la policía que intenta inhibir la frecuencia del que está manejando el dron sin licencia, en fin, todo este tipo de cosas. Bueno, como decía, el año pasado hicimos una jornada donde vinieron de distintos cuerpos, ¿no? Por el ejército, del CNI, en fin, de toda la gente que se dedica a la defensa y la seguridad, pero hablando de telecomunicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que es una parte importante, ¿no? Y para eso sirve. Bueno, vamos a seguir adelante y seguimos eh, con el espectro, es decir, con la limitación del espectro, ¿no? Estamos hablando en concreto de inconvenientes, ¿vale? El espectro no es un inconveniente, por eso he dicho, ¿no? Hago esa salvedad. Es decir, aquí el inconveniente es la limitación del espectro, no el espectro en sí, ¿no? Eh, a ver, el espectro está limitado siempre, ¿no? Y si utilizamos un cable, pues también tenemos una limitación. Lo que pasa es que si se nos acaba en el cable, pues obviamente ponemos otro cable y volvemos a tener otra vez la misma cantidad de frecuencias disponibles, ¿no? Pero cuando no utilizamos cable, pues tenemos la que tenemos, ¿no? Entonces ahí tenéis lo que sería una línea orientativa del espectro utilizable, desde los 9 kHz hasta los 50 GHz, pero vamos, que nadie lo tome como el límite absoluto, ¿no? Y como he dicho antes también, no me acuerdo ahora mismo en qué, pero es decir, puede ser 9, pueden ser 10 kHz, puede ser algo menos, aproximadamente. En esa parte, pues es donde podemos empezar a considerar el espectro utilizable para transmisiones de este tipo. Y por arriba, bueno, 50 GHz, pero es verdad que hay cosas que van mucho más arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una banda bastante razonable, ¿no? Eh, el espectro, como es un bien escaso, es algo que hay que compartir, pues tiene que estar regulado, ¿no? Y entonces, aquí aparece, por ejemplo, lo tenéis en esta transparencia, esto de la CNAF, ¿no? Es el Cuadro Nacional de Asignación de Frecuencias, ¿no? Que es lo que en España, pues, se encarga, ¿no? Es decir, de asignar, ¿no? Y de regular qué frecuencias son utilizables y quién las puede utilizar. Cada país tiene el suyo. Bueno, hay luego organismos internacionales que lo regulan. En el campus virtual, ¿vale? Las asignaturas tenéis un acceso a ese cuadro, ¿no? de frecuencias, pues para el que tenga interés, que vea más o menos qué es lo que hay. Se definen muchas cosas, ¿vale? Se definen distintos usos, ¿no? Es decir, se trocea, digamos, ¿no? El espectro y cada trozo pues tiene definido un tipo de uso, ¿vale? Bueno, nosotros evidentemente nos vamos a dedicar en la asignatura a lo que es el uso común, ¿vale? Es decir, es un uso en el que pues no hace falta licencia y eso es lo que da lugar a esto que tenemos aquí, ¿no? Es decir, fundamentalmente a lo que se llaman las bandas ICM en español, en inglés es ISM, pero bueno, viene a significar lo mismo, una banda para uso industrial, científico y médico, que son bandas en las que no es necesario pedir una licencia. Es decir, uno puede utilizarla sin más, hombre, utiliza lo transmisor, receptor en esas frecuencias y si funcionan, pues estupendo. Como veis, esa banda no es un trozo continuo, sino que son distintos trozos a lo largo de todo el espectro. Y ahí, como digo, es donde nosotros nos vamos a mover en la asignatura. Vamos a ver un montón de
de sistemas, ¿vale? Cada uno va a hacer una banda. Bueno, lo iremos viendo poco a poco. Cosas que hay que tener en cuenta en el espectro, pues a título general, bueno, pues que si nos movemos en esta parte de aquí, ¿no? En la parte baja del espectro, pues evidentemente, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esto en principio, los equipos que utilizamos aquí, pues son más baratos. Eso siempre, eso ya lo digo. El problema es que suelen ser más grandes, ¿no? Es verdad que son más baratos porque son más sencillos, ¿vale? El tamaño de las antenas es mayor, ¿vale? Eso puede ser un inconveniente. Y en general, pues suelen tener un mayor alcance. Pero claro, estamos hablando de que estamos en frecuencias muy bajas y por tanto, pues el ancho de banda, que es ¿no? De lo que hablamos hoy día todo el mundo, ¿no? Es decir, la velocidad a la que yo puedo enviar datos, pues también es muy baja, ¿no? Si yo estoy transmitiendo a 9 kilohercios, pues maravillas no puedo hacer, ¿vale? Es decir, 9000 ciclos por segundo, pues no tiene nada que ver con los gigahercios, ¿no? Que utilizamos en comunicaciones móviles, ¿vale? Bueno, si nos vamos entonces a la otra parte, pues evidentemente vamos a tener en principio un menor alcance. ¿Por qué? Pues porque esto, entre otras cosas, queda claramente afectado por la presencia de líquidos, por la presencia de metales, ¿vale? Ya sabéis los problemas de reflexión, ¿no? Que tienen eh, las altas frecuencias, ¿vale? Entonces eso hace que sea más complicado, ¿no? Determinado tipo de cosas. Evidentemente, bueno, pues todo lo contrario de lo que hemos dicho aquí, ¿no? Es decir, los equipos son bastante más complejos, son más pequeñitos, pueden ser más pequeños porque las longitudes de onda pues, son más pequeñas. ¿Y la ventaja? Pues la ventaja aquí es la velocidad, ¿vale? La ventaja es la velocidad. La velocidad, el tamaño, bueno, y el tema, pues como tenéis del 5G, pues hay que poner un montón de antenas por un montón de sitios. Es decir, el 5G es fantástico, pero hay que poblar aquí las ciudades y los sitios de antenas, porque si no, la cosa como que no llega, ¿vale? Eh, bueno, con el tema de los obstáculos, pues si queremos transmitir y salvar grandes obstáculos, ¿no? Y grandes distancias, pues no nos queda más remedio que venirnos hacia abajo. No digamos si queremos conectar con un submarino, por ejemplo, ¿vale? Tendríamos que irnos a muy baja frecuencia, pero el tamaño de las antenas que hay aquí, pues es excesivamente grande. Hablamos de kilómetros, ¿no? Podéis hacer la cuenta típica esta que se hace, ¿no? Imaginaros, ¿no? El tamaño de las antenas, si estamos hablando de radio FM, ¿vale? La que siempre se pone el 102.8 MHz, ¿vale? Pues si calculáis la longitud de onda, pues sale aproximadamente pues un metro, medio metro. Bueno, pues ahí podemos hacerla con más o menos eficiencia. Podemos hacer una antenita que medio metro, ¿no? Pues es un dipolo sencillito. Pero si nos vamos aquí abajo, ¿vale? Si nos vamos a VLF, ¿no? A muy baja frecuencia y hacéis la cuenta, pues os van a salir antenas que deberían medir kilómetros, ¿no? Con lo cual, obviamente, pues la cosa no es muy eficiente, ¿vale? Bueno, si os parece, hacemos un pequeño descansito, ¿vale? Y en 10 minutos continuamos. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Bueno, vamos a continuar un poquito más y ahí así terminamos el tema 1, ¿vale? Para empezar ya la semana que viene con el tema 2. Bueno, a ver, estamos viendo el espectro, ¿vale? Las limitaciones del espectro y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para, bueno, pues para empezar contando, para empezar introduciendo algunos aspectos que yo considero que son interesantes relacionados con, bueno, todos esos servicios y todas esas aplicaciones que a través de los sistemas inalámbricos pues se han venido utilizando y se utilizan todavía. Y es lo que se conoce como la banda ciudadana.
Bueno, yo creo que es interesante que todos los que acabéis el grado, a lo mejor alguno lo conoce, ¿no? Y lo ha utilizado incluso. Pero bueno, es verdad que estamos ahora con mucha, como he dicho antes, 4G, 5G, las ultimísimas tecnologías, pero hay otras que son bastante más antiguas y que se siguen utilizando y que yo creo que al menos hay que conocerlas, ¿no? La banda ciudadana, que se conoce también como CB27, ¿vale? Pues a mí me gusta plantearla como, bueno, podemos poner por aquí, ¿no? Como la primera red social, ¿no? Este invento de redes sociales que tenemos hoy día, pues evidentemente viene de mucho más atrás, es simplemente condición humana, ¿no? Esto de interesarse por los demás, bueno, cotillear, si queréis llamarlo así, poner en común, como queráis, ¿no? Comunicarnos con todo el mundo y bueno, pues es verdad que ahora pues tiene mucho despliegue, ¿no? Tiene mucho impacto porque tenemos muchos dispositivos y sobre todo sistemas que permiten hacerlo con mucha facilidad a través del móvil, ¿no? De las comunicaciones móviles, pero el ser humano siempre ha tenido inquietud por este tipo de cosas, ¿no? Y con el comienzo de la radio, de los sistemas inalámbricos, pues aparece esto que se llama banda ciudadana, que se llamaba y que se sigue llamando banda ciudadana, y que, bueno, pues era la única herramienta que había hace muchísimos años, algo así como en el 58, ¿vale? En 1958 aparece en Estados Unidos y aquí en España, pues creo que, lo tengo por aquí, llega en el 83, ¿vale? Aproximadamente. Vale, esto es algo parecido, no exactamente igual, pero relacionado con los radioaficionados, ¿no? Imagino que todos sabéis lo que es. Digo que es algo parecido porque no es exactamente igual. Es decir, la banda ciudadana consiste sencillamente en utilizar dispositivos de transmisor y recepción por radio en la banda de los 27 MHz. O sea, esto del 27 es porque estamos trabajando en 27 MHz, ¿vale? Con el único fin, bueno, pues de dedicarlo a actividades educativas, deportivas, de ocio, en definitiva, sin ánimo de lucro. Es decir, pues hablar por hablar, ¿no? A ver con quién me conecto hoy, a ver quién está al aparato, ¿no? Fijaros lo que era esto, ¿no? Esto es un sistema que tiene 40 canales, ¿no? En esta banda y consiste simplemente en enchufar el receptor de radio, ¿no? Y en ponerse a escuchar los distintos canales a ver si hay alguien, pues que esté conectado y con el que pueda hablar, ¿no? Y que no conozco absolutamente de nada, ¿no? De ahí viene lo que decía de la primera red social, ¿no? La diferencia que hay entre la banda ciudadana y los radioaficionados es que la banda ciudadana desde el año 2013 pues esto, nos dan una licencia indefinida con la cual pues yo simplemente compro un equipo, ¿no? Que suelen ser bastante baratos, ¿no? Con mi licencia CB27 y ya está, y a utilizarlo, ¿vale? Es como el que se compra, pues no sé, un reproductor, ¿no? De MP3 o lo que sea, te lo compras, lo enciendes, ¿no? Y se acabó, ¿no? Sin embargo, los radioaficionados, bueno, pues es, digamos, como un escaloncito más. ¿Por qué? Pues porque eso sí que requiere pues un examen, ¿no? De tener unos ciertos conocimientos, ¿vale? Es parecido al anterior, pero ya, bueno, pues requiere conocer un poquito más del asunto. Pero la banda ciudadana, pues es algo que podéis hacer cualquiera, simplemente con esa licencia que os dan. Y insisto, el objetivo ha sido durante muchísimos años, pues simplemente conectarse con la gente. ¿Qué ocurre? Que en situaciones de desastres naturales, ¿no? Que es lo más habitual, pues esta gente, pues todo el que ha tenido un equipo de banda ciudadana ha podido conectarse, pues porque esto no está basado en ninguna infraestructura. Aquí da igual que no funcionen las comunicaciones móviles ni que funcione nada, ¿no? Lo único es que no funcione, es decir, que no tengas batería porque no haya electricidad, pero bueno, si tienes un generador, si simplemente tienes batería en el equipo, pues lo puedes utilizar, ¿no? Es decir, que bueno, que por eso se sigue utilizando y por eso sigue siendo interesante, ¿no? Es algo muy sencillo porque son, como digo, 40 canales que utilizan pues modulaciones de las que ya conocéis, ¿no? Modulación AM, modulación FM o modulación en doble banda lateral, perdón, en banda lateral única, ¿no? En SSB, ¿vale? Es decir, cosas muy, muy sencillitas. Bueno, por la frecuencia a la que se trabaja, pues en principio esto tiene unos alcances en directo, ¿no? Alcance directo de unos 30 kilómetros, pero pues esto permite propagación ionosférica,
¿vale? Que si no lo habéis visto por ahí, bueno, pues ya sabéis que determinadas frecuencias pues consiguen, a medida que van atravesando la atmósfera, el índice de refracción va cambiando y hace que vaya cambiando de dirección la señal, que es lo que decíamos al principio hoy, ¿no? Del multicamino, ¿no? Ese efecto de la refracción, bueno, pues se va refractando, refractando hasta que vuelve otra vez, ¿no? a la Tierra, ¿no? Y con esto se pueden conseguir saltos de miles de kilómetros, ¿no? Pongamos aquí 1000. Con lo cual, bueno, pues este era un poco el pasatiempo, ¿no? De algunos de estos usuarios, ¿no? De conseguir contactar con alguien que está pues a 1000 y pico de kilómetros de donde estamos y, bueno, pues esa, por tanto, de ahí un poco su utilidad, ¿vale? Bueno, simplemente que sepáis que eso existe, que es un sistema muy sencillo, que no es nada complicado, que es lo que nos han contado en asignaturas de cursos anteriores, en segundo, tercero, ¿vale? Como digo, AM, FM, banda lateral única, 27 MHz, ¿vale? Lo podéis construir en el laboratorio y, bueno, pues de aquí ya os animo, si no lo conocéis, que hay un radioclub en la escuela, aunque, bueno, pues quizá en estos momentos en los que estamos, pues quizás sea más complicado, ¿no? El asistir presencialmente, pero que sepáis que en el edificio de la biblioteca, arriba del todo, pues hay una sala donde hay alumnos que llevan esto del radioclub. Yo no estoy en el radioclub, ¿vale? O sea, no vendo nada, simplemente os digo que es bastante interesante porque se trabaja con equipo, ¿no? De verdad, están las antenas en la azotea y si alguien está interesado, pues, oye, pues contacta directamente con el Radio Club que estarán encantados, ¿vale? Bueno, hecho este pequeño inciso, fijaros, ¿no? Una cosa muy antigua que sigue estando de actualidad, pues nos vamos al siguiente, al siguiente, a la siguiente limitación. Y la siguiente limitación, pues, es la seguridad, el problema de la seguridad. A ver, ¿qué pasa con la seguridad? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Hoy día estamos bastante más sensibilizados con esto de la seguridad, ¿no? Hace bastantes años no era así. El hecho de que las comunicaciones pues, no utilicen un cable, pues hace que sea más fácil interceptar las comunicaciones, ¿vale? Antes lo que teníamos era el pinchazo del teléfono, ¿no? Sabéis que era el pinchazo, pues, literal, ¿no? Había que pinchar, ¿no? Los cables de teléfono, era bastante fácil. Se pasó, pues, o empezaron las comunicaciones móviles, ¿no? Con el GSM, que como sabéis, pues también es muy fácil de interceptar. Cuando digo interceptar, me refiero sin la autorización de un juez, ¿no? O sea, directamente, ¿no? Sin permiso. Vale, entonces, antes de entrar bueno, en ver un poco estas amenazas, pues a mí me gustaría hacer un pequeño recordatorio, un pequeño repaso de cuáles son los aspectos fundamentales de seguridad que hay que tener en cuenta en cualquier sistema de comunicaciones, ¿vale? Es decir, lo que serían servicios elementales de seguridad, ¿vale? Insisto que lo doy un repaso, aunque haya cosas que a lo mejor no hayáis visto exactamente, ¿no? Los principales servicios de seguridad, pues son, por un lado, la confidencialidad. Por otro lado, tenemos la autenticación. Y podemos poner también aquí el no repudio. Bueno, vamos a poner los 4 típicos y así lo dejamos todo más cerrado. Confidencialidad, autenticación, integridad y no repudio, ¿vale? Esos son, digamos, los servicios de seguridad básicos que se deben cumplir en cualquier sistema de comunicaciones. En general, ¿vale? Luego, como todo, pues hay que valorar si realmente es necesario que estén los 4 o que solamente haya 2 o 3 o los que sean, ¿vale? ¿Qué son cada uno de ellos? Es decir, esto vale para cable y vale para inalámbrico, ¿vale? Esto vale para todo, ¿no? Lo que pasa es que en unos casos, pues, digamos que podemos tener más problemas para garantizar estos 4 servicios, ¿no? La confidencialidad, pues, es simplemente consiste, ¿no? En garantizar que solamente los usuarios autorizados, pues, se tienen acceso a la información, al mensaje. Es decir, al final, bueno, estamos hablando de lo que vulgarmente, pues, se llama cifrar las comunicaciones o encriptar las comunicaciones, ¿no? El mensaje va cifrado o encriptado y nadie más lo puede lo puede descifrar. Bueno, yo creo que eso es sencillo de entender. Los sistemas de cable también deben de llevar ese sistema.
Los sistemas inalámbricos, los sistemas que no utilizan cable, está claro que, bueno, deben utilizarlo y deben utilizarlo a distintos niveles. Quiero decir, cuando uno utiliza comunicaciones móviles, UMTS, ¿no? 5G, GSM, lo que haya por ahí, VLAN, me da igual, Bluetooth, el propio sistema, la propia especificación debe proporcionar un mecanismo de seguridad, ¿vale? Que sería algo así como el mecanismo de seguridad que nos da la portadora, ¿no? El servicio portador. Pero luego, al margen de eso, los niveles OSI que ya conocéis, ¿no? El nivel de aplicación, a nivel de usuario, el nivel más alto, pues ahí podemos ser nosotros también los que implementemos esa confidencialidad, ¿no? Porque no nos fiemos de lo que hay por debajo. Entonces, yo a lo que me refiero aquí es a la confidencialidad que proporciona ese servicio portador, ¿no? Es decir, el Bluetooth, el VLAN o lo que sea. Independientemente, por encima, siempre como usuario puedo implementar yo lo que me dé la gana, ¿vale? Bueno, entonces la confidencialidad está clara, que es el sistema de cifrado. Hay de distintos tipos, ¿no? Y al final lo que ocurre es que, bueno, pues hay cifrados de tipo simétrico y cifrados asimétricos, ¿vale? El simétrico es el clásico, donde utiliza una sola clave, que es la misma que se utiliza para cifrar y para descifrar, ¿vale? Lo habitual, como cuando utilizamos una contraseña para acceder a algún sitio. Y el asimétrico, pues es el que utiliza dos claves o dos partes, ¿no? De una clave, una que es pública y la otra que es, a ver, vamos a poner por aquí, privada, ¿vale? Esto, ¿vale? Pues es lo que se utiliza, no se utiliza tanto para cifrar, aunque se puede, pero se utiliza más para las firmas digitales, ¿no? La firma electrónica esta que imagino que habéis utilizado en alguna ocasión, ¿vale? Bueno, el cómo funciona, pues básicamente es el concepto pues de un candado, ¿no? Es decir, con un candado que yo dejo abierto, pues cualquiera puede cerrar, ¿no? Pero una vez cerrado solamente lo puede abrir el que tiene la llave, ¿no? Entonces, eso sería un poco eh, la clave pública y la clave privada, ¿no? La clave pública sería el candado que tengo que utilizar para cerrar una cierta información y garantizar que solo lo puede abrir una persona, ¿vale? El propietario de ese candado, que es el que tiene la llave, que sería la clave privada. Más o menos así, ¿no? Ese concepto llevado al punto, al dominio matemático, ¿no? Porque al final son funciones matemáticas, lo que hay aquí detrás, pues es lo que consiste en estos sistemas asimétricos, que son, bueno, pues los típicos, ¿no? Que existen el RSA, ¿no? Que es el más conocido, ¿vale? Igual que aquí en el sistema asimétrico, pues el AES, ¿no? Es el que desde hace ya bastantes años se está utilizando como estándar internacional, ¿vale? Y todo lo que sea un AES de 128, pues en principio nos debe dejar más o menos tranquilo de que las comunicaciones tienen cierta seguridad, ¿no? Esto de 128 es porque son 128 bits lo que tiene la clave que se utiliza, que es suficientemente grande como para que no se pueda reventar simplemente probando, ¿no? Hay que probar por 2 elevado a 128, pues hacer los cálculos y ya veréis que es una barbaridad, ¿no? Y no hay tiempo en el universo para hacer todo eso. El problema que hay con estas cosas, ¿vale? Es que, como ya habréis oído hablar, pues está el problema de la computación cuántica. Y bueno, pues ya hay cositas hechas de computación cuántica, ¿vale? Pues Google y, bueno, IBM, en fin, todos, ¿no? Todos los grandes de las TIC, pues ya han hecho sus cositas y efectivamente tienen computadores cuánticos que consiguen, pues, hacer operaciones muchísimo más rápidas y con eso sí que se podrían cargar todo esto que tenemos aquí en la criptografía. Pero el mundo no se acaba ahí, ¿vale? Porque afortunadamente, pues ya tenemos la criptografía que se llama post-cuántica, ¿vale? Que es utilizar, pues, otro tipo de sistemas, otro tipo de sistemas matemáticos que no se ven afectados por este problema de la computación cuántica. No vamos a entrar en estos detalles, ¿vale? Es la parte que a mí me gusta, a la que yo me dedico, pero evidentemente no es la parte de la asignatura. Pero bueno, es interesante que lo sepáis para valorar lo que tiene un sistema o lo que no tiene, ¿vale? Bueno, entonces dejamos esto de la confidencialidad y pasamos, si queréis, al de la integridad, ¿no? Que es más sencillo de entender en este orden. La integridad consiste sencillamente en garantizar que la información que yo envío es la información que llega, o al revés, ¿no? Que la que está recibiendo el receptor es exactamente la misma que se ha enviado, es decir, que nadie la ha modificado por el camino. ¿De acuerdo?
Eso es especialmente importante cuando uno envía una transacción comercial. Imaginaros que ordenáis una transferencia o que hacéis un Bizum, ¿no? O cualquier cosa por el móvil y dice, págale tanto dinero. Yo quiero asegurarme de que cuando yo digo págale 10 euros, cuando llega al otro lado llegan 10 euros y no llegan 1000, ¿vale? Entonces, bueno, hay situaciones en las que a lo mejor no es demasiado importante, pero hay otras en las que sí, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental, ¿vale? En temas de comercio electrónico, en temas de transacciones comerciales. Y bueno, y en cualquier caso, ¿no? En cualquier situación, pues hay que cerciorarse. No tiene nada que ver con el cifrado, ¿vale? Es otro servicio diferente que no tiene por qué implementarse con el mismo sistema. Luego tenemos la autenticación, ¿vale? La autenticación, pues, consiste en garantizar que la identidad, ¿no?, de un usuario es realmente la del que dice ser, es decir, que no nos están engañando, ¿no? Que no están suplantando la identidad de nadie. Y aquí, bueno, pues tenemos autenticación simple y autenticación mutua, ¿vale? Entonces, claro, la autenticación simple es simplemente pues autenticar uno de los extremos, ¿no? ¿Eso es interesante? Bueno, yo no sé si es interesante, pero eso se ha venido utilizando durante muchísimos años y se sigue utilizando, ¿no? Es decir, en GSM, por ejemplo, siempre ha sido un clásico. El sistema nos ha autenticado a nosotros como usuarios, es decir, nos pregunta, tengo que meter, bueno, no tengo que meter porque es automático, ¿no? En la SIM del móvil, ¿no?, está mi clave y cada vez que yo entro en el sistema, pues tengo que darle la clave, en fin, bueno, me tengo que autenticar. Sin embargo, el usuario no autentica a la estación base, ¿vale? Entonces, eso es un problema y de hecho de ahí han venido los grandes problemas del GSM, ¿no? Se han podido pues clonar tarjetas, ¿no?, SIM y bueno, y un montón de cosas del GSM. Los sistemas posteriores ya no tienen esos problemas, bueno, pueden tener otros, pero esos no. Entonces, bueno, es importante en muchas situaciones la autenticación mutua, ¿no? Es decir, que los dos extremos se puedan autenticar mutuamente, ¿vale? Es muy habitual, ¿no?, que cuando uno quiere conectarse, imaginaros, ¿no?, cuando vosotros queréis ver las notas, pues hay una autenticación, pero solamente de una vía, ¿no? Es decir, es el sistema o es la universidad la que quiere verificar que vosotros, ¿no?, pues sois los que sois realmente alumnos, ¿no?, y tenéis una identificación válida, ¿no? Pero es muy interesante que uno pueda comprobar que el servidor al que se está conectando también es el servidor auténtico y no es otro, ¿vale? Entonces, bueno, según qué situaciones, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y por último, nos vamos al no repudio, que es el más raro un poco de todos estos, pero que según las situaciones puede ser importante, ¿no? El no repudio consiste en garantizar que nadie pueda negar haber recibido un mensaje. Es decir, entonces, aquí tenemos tres tipos: el no repudio de origen, el no repudio de destino, ¿vale? Y el último es el no repudio de entrega, ¿vale? Bueno, a ver, esto está relacionado con el anterior, con la autenticación. ¿Por qué? Pues porque la autenticación, una forma de hacer la autenticación, pues sería la firma, ¿no? Si yo tengo una firma electrónica y envío un mensaje, ¿vale?, pues eso me permite autenticar a la persona que ha enviado el mensaje, porque está firmando electrónicamente y las firmas se pueden comprobar, ¿vale? Por tanto, si yo recibo algo que está firmado electrónicamente, pues además de que puedo autenticar, ¿no?, a esa persona, pues tengo una prueba que me ofrece el no repudio de origen. Es decir, ese señor ya no puede decir, no puede negar que lo ha enviado, porque joder, lo ha firmado, ¿vale? O sea que este es muy sencillo de implementar, ¿vale? Fijaros que todas estas cosas que vamos a ver aquí y las que veremos en el resto de la asignatura siempre tienen un equivalente en el plano real, ¿no?, en el plano no electrónico, ¿no?, que como yo digo habitualmente, ¿no? Es decir, todo lo que nos ocurre en la vida cotidiana que no tiene nada que ver con el plano electrónico, es decir, las relaciones entre personas, los fraudes, las estafas, el tema de la seguridad, son las mismas que van a ir apareciendo en el plano electrónico, en el plano virtual. Entonces aquí pasa igual, ¿no? Es decir, si yo envío una carta firmada, pues esa carta firmada ya pues autentica la carta y se entiende que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el más complicado? El más complicado es el no repudio de destino. Es decir, ¿cómo puedo yo garantizar que alguien ha recibido algo, pero que, o sea, que no, ¿cómo puedo evitar que alguien
niegue haber recibido algo. Imaginaros una convocatoria para asistir a algo, una citación judicial o lo que se suele contar siempre, ¿no? Una multa que no llega a casa, ¿no? Bueno, yo siempre puedo hacer el loco y si veo que el sobre pues viene de la Dirección General de Tráfico, viene de algún sitio así sospechoso, pues digo, no, yo no la cojo, ¿no? No la cojo y no firmo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la prueba de que lo he recibido o que lo he rechazado? Pues realmente eso es complicado, ¿vale? Por eso, pues aparece este intermedio, que es el no repudio de entrega. Bueno, algo parecido a cuando recibimos un correo electrónico, ¿no? Hay correos electrónicos que requieren confirmación o que nos solicitan confirmación de que lo hemos recibido. Pero normalmente nos dan la opción. Yo puedo decir que sí o que no, ¿no? Si yo le digo que no, no mando la prueba de que lo he recibido, pero lo he recibido. Entonces, claro, para no engañar a nadie, pues se inventa un no repudio de entrega, que es algo intermedio. Es como decir, bueno, el cartero que me ha traído la carta va a certificar que a mí me la ha entregado. Que yo no la haya querido coger es otro tema, pero digamos que hasta ahí, digamos que la carta ha llegado, ¿de acuerdo? Bueno, estas son todas las situaciones más o menos complejas, ¿no? que podemos considerar dentro de lo que son los servicios básicos de seguridad. Y con esto, pues simplemente es cuestión de tenerlo en mente, ya no de analizarlo, porque en la asignatura no vamos a analizar el nivel de seguridad, ¿no? que tienen cada uno de estos servicios o hasta dónde realmente están implementados, si son realmente seguros, pero sí que hay que pararse un poco a pensar si efectivamente es necesario que tengan todo este tipo de soluciones. Por eso, si volvemos a la transparencia, pues tenemos, como decía yo antes, que esa facilidad de interceptación, pues lo que genera es una serie de amenazas en las que, como veis, pues empezando por arriba, lo primero es una pérdida de privacidad y anonimato. Esta pérdida de privacidad y anonimato, pues bueno, no está entre las que hemos dicho antes, no es uno de los servicios elementales, pero desde luego es algo que cada día pues tiene más, digamos, la gente es más sensible, ¿no? a esto de la privacidad. Lo que pasa que, y esto ya es una opinión mía, ¿no? Sí, la gente es muy sensible a esto de la privacidad, pero sabéis que esto sigue funcionando igual de mal que siempre. Es decir, al final tienen nuestros datos, los que sean, y nos siguen enviando datos no solicitados, información, publicidad no deseada, y al final nuestros datos siguen campando por ahí sin ningún problema, ¿vale? Hemos desarrollado una agencia de protección de datos para que esto no ocurra. Bueno, lo que hay que intentar es que en estos casos, el hecho de que sea inalámbrico no haga o no facilite que nuestros datos estén por ahí por el mundo. El extremo es el anonimato, ¿no? Ese que ponemos ahí, que sería como utilizar el sistema sin que nadie sepa quién soy. Yo personalmente entiendo que eso es un absurdo porque hoy día estamos controlados completamente, ¿no? A través de cámaras de tráfico, a través de cámaras de lo que queráis, a través de miles de dispositivos, de la utilización de una tarjeta, con lo cual, bueno, pues que se sepa cuál es el rastro, ¿no? que ha seguido una persona por utilizar un sistema inalámbrico, creo que tampoco es demasiado problema. Pero vosotros como técnicos debéis tener en cuenta si es posible técnicamente ese anonimato, si es conveniente, si no es conveniente y si el estándar pues lo implementa o no lo implementa, ¿vale? Bueno, por supuesto que la escucha ilegal es algo que hay que intentar evitar pues proporcionando confidencialidad, que las cosas estén cifradas. La modificación de la información es la integridad a la que yo me refería antes. La suplantación de la identidad pues tiene que ver con la autenticación, con los sistemas de autenticación que vengan incorporados en nuestro sistema y simplemente si no están implementados adecuadamente, pues hay que decirle a los usuarios que vayan a utilizar este sistema, por ejemplo Bluetooth, ¿no? Se me ocurre, pues que tienen que implementar otro sistema por encima porque lo que hay por debajo no es suficiente. El robo de información, bueno, pues eso está relacionado quizás con la pérdida de privacidad. Y por último, pues el acceso ilegal, ¿no? a sistemas o a recursos. Bueno, en definitiva, como veis ahí, todo eso pues se intenta paliar con las técnicas y los protocolos criptográficos, ¿no? En los cuales no vamos a entrar, pero que es como decía al principio, ¿no? Ante este tipo de limitaciones, pues hay que intentar luchar, en este caso, pues con las técnicas criptográficas que al final están presentes pues en todos los sistemas de comunicaciones, absolutamente en todo. Con mayor o menor éxito, pero en todo. Igual que están los códigos de control de error, por ejemplo, ¿no? Pues da igual lo sofisticado o lo sencillo que sea el sistema, pues habrá algún mecanismo de control de errores. Pues esto pasa exactamente igual, ¿vale?
Bueno, ya para terminar con estas limitaciones, pues el tema de la localización y del traspaso ya lo hemos comentado al principio, no requiere mucho más dedicación, porque, bueno, es el aspecto de la movilidad, ¿no?, a la que yo me refería, el hecho de que yo me mueva de un sitio a otro, cambie de ubicación, pues requiere que el sistema me identifique. Por tanto, el ser anónimo es complicado, se puede hacer, pero es muy complicado. Ahí tenéis una disposición, ¿no?, de cómo de distintas arquitecturas, ¿no?, y de lo que significa esa localización y traspaso. Las dos cosas, localización y traspaso, es lo que se requiere para la movilidad. Primero tengo que saber dónde estás, y una vez que sepa dónde estás, me tengo que inventar algún sistema para que si cambio de punto de acceso, ¿vale?, si me muevo geográficamente a otro punto de acceso, pues la comunicación no se interrumpa y pueda seguir funcionando. Pero, insisto, esto no tiene por qué ser siempre en todos los sistemas, ¿no? Es decir, a lo mejor mi sistema no requiere esa movilidad, por tanto no me tengo que preocupar de ello, ¿vale? Y luego en otras ocasiones, pues nos empeñamos en hacerlo, ¿no? Como pasa con Bluetooth. Bluetooth no tiene esto de la localización y el traspaso, pero sin embargo, aquí hace ya bastantes años hicimos varios TCG en el que poníamos puntos de acceso, ¿no?, distribuidos por la escuela para que, utilizando Bluetooth, pues uno se pudiera mover y el sistema pues te seguía, ¿no? Te iba localizando los distintos puntos en los que estabas, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de todo esto, no hace falta seguir incidiendo. ¿Qué es lo que tenemos entonces a continuación? Sería el segundo punto de este tema. Pues simplemente cómo clasificarlo, ¿no? Ya hemos visto un poco cuáles son los inconvenientes y todo esto y todos los sistemas que nos pueden aparecer, y aquí ahora de lo que se trata es sencillamente de establecer distintas clasificaciones. Entonces esto es lo de siempre. Existen muchos parámetros que nos permiten establecer pues distintas clasificaciones. La primera, que es la más evidente, es en función del espectro electromagnético, ¿no? Podemos dividir por bandas porque más o menos, como veis ahí, en función de la banda, o dicho de otra manera, determinado tipo de servicio de telecomunicación se implementan en determinadas bandas, ¿no? Están concentrados más o menos en alguna que otra banda. Nosotros no lo vamos a hacer así, ¿vale? Nosotros la clasificación que vamos a seguir no es por servicio. Hay asignaturas que se dedican, ¿no?, a algunos de estos servicios, por ejemplo, todo lo que son comunicaciones móviles, lo que son comunicaciones por satélite, el radar, por ejemplo, ¿no?, comunicaciones radar y localización, pues son asignaturas independientes, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí tenéis, yo creo que son cosas más o menos conocidas, que además os sirven para, bueno, para fijar también, ¿no?, conceptos de por dónde se mueven, ¿no?, los distintos tipos de comunicaciones, ¿no?, porque en submarinas suelen ser siempre a baja frecuencia. Bueno, otra clasificación que se puede aplicar, bueno, pues hay quien utiliza la arquitectura, ¿no? En función de la arquitectura que tenga mi sistema, pues yo lo distingo fundamentalmente en tres partes, ¿no? El sistema con infraestructura, lo que tenéis a la derecha, que son sistemas pues como los de comunicaciones móviles, ¿no?, donde hay una estructura muy claramente definida, con estaciones base, con una serie de centros de control y autenticación, de pasarelas, ¿no?, de router que dan acceso a distintas partes, ¿vale? Y luego están las redes ad hoc, las redes sin infraestructura, donde simplemente pues dos dispositivos que tengan implementado esa tecnología se pueden conectar. Y hablamos, por ejemplo, de Bluetooth, ¿vale? O hablamos de RFID, o hablamos de, bueno, de otros muchos que vamos a ver. Yo solo necesito que los dispositivos tengan esa capacidad, los pongo en marcha, se descubren, se conectan y se acabó, ¿vale? Y sin embargo, pues el VLAN, por ejemplo, el Wi-Fi, aunque se puede hacer así, pero generalmente va a funcionar en base a una infraestructura, es decir, que yo necesito que haya un punto de acceso, que es el que genera primero la red, y una vez que está generada la red, yo hago uso de ella y me autentico y empiezo a trabajar. Las redes ad hoc, no. Las redes ad hoc, mientras no haya dispositivos funcionando, no existe la red, ¿vale? Y luego, por supuesto, tenemos redes híbridas, redes que al final es algo también muy, muy habitual, esas redes mesh, ¿no?, que hay ahí, donde, bueno, se intenta combinar un poco todo, ¿no?, que al final es también gran parte de la realidad, ¿no? Como las redes de sensores y este tipo de cosas, ¿no?, que mezclan y combinan. Otro aspecto de esta clasificación, otra forma de hacer la clasificación,
pues la movilidad, ¿no? De la que hemos hablado ya en varias ocasiones. Y tenemos redes fijas, donde no hay nada de movilidad. Por supuesto, puedes mover el equipo de sitio, ¿no? Lo puedes cambiar de mesa, te lo puedes cambiar de despacho, pero eso no es movilidad. Eso son redes fijas, ¿vale? El VLAN es una red fija. Y las redes móviles, ¿vale? Que ahí tenéis un par de ejemplos. No solamente las redes de comunicaciones móviles y de telefonía móvil, sino redes que se llaman managed. Son redes móviles ad hoc, es decir, dispositivos que directamente mediante algún estándar se conectan, pero bueno, yo permito la movilidad por todos los sitios y se van conectando unos a otros. Y luego el caso más cercano, el más llamativo, que es el de las VANETs, es decir, las redes vehiculares, que son las redes que van montadas en los coches, ¿no? Donde cada coche es un nodo. Esto ya es muy antiguo, ¿no? Esto yo siempre digo lo mismo. Periódicamente en las noticias pues aparece siempre una información sobre esto como si fuera lo más reciente y lo más novedoso, ¿no? Un camión que se conecta con otro camión, un coche con otro coche. Esto es muy antiguo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, pues es cuestión de que los fabricantes lo incorporen y que haya una flota suficiente para que esto tenga sentido. Fijaros que en el caso de estas redes vehiculares, si os planteáis, por ejemplo, lo de los servicios de seguridad, pues no es necesario que estén todos los servicios de seguridad. Es decir, ¿cuál es el objetivo fundamental o cuál podría ser el objetivo fundamental? Es así, ¿no? De una red vehicular. Pues es la información, es decir, es la seguridad vial. Es que los coches vayan informando al resto de coches, al resto de vehículos, pues de si hay un accidente, de si, bueno, pues hay alguien parado en el arcén, si hay, no sé, cualquier evento, una ambulancia que llega, en fin, información que debe conocer todo el que va conduciendo. Por tanto, ahí no tendría mucho sentido la confidencialidad. ¿Qué más da? Si es que lo que quiero es difundir. Ahí el principal problema sería la integridad, es decir, y la autenticación, pero sobre todo la integridad. Que a mí nadie me vaya a enviar un mensaje falso, un mensaje modificado, diciendo pues que la carretera tal está colapsada y que tengo que ir por otro sitio, ¿no? Es decir, es el ejemplo claro, ¿no? Van mandando mensajitos de que eso está ocupado, que son falsos, y entonces lo que hago es que me quedo con la autopista para mí solo, ¿no? Es decir, pero igual que eso, mensajes que afectan más a la seguridad vial. Es decir, interesa la integridad, ¿no? Os pongo simplemente como ejemplo de lo que hay que hacer. Es decir, el sistema no es mejor porque lo tenga todo. El sistema es mejor si es más eficiente y si tiene pues lo que tiene que tener y nada más, ¿vale? Eso lo podéis trasladar al resto de sistemas para hacer un poco el análisis general, ¿no? Y luego, por último, pues es la clasificación, que es la que he utilizado para la asignatura, que es utilizar el rango de funcionamiento y entonces pues aparecen las redes de área personal, de área local, metropolitana y de área extensa. Esos nombres no me los he inventado yo, son nombres que ahí sí que hay un consenso y un convenio, ¿no? Del IECubo de llamar a estas redes de esta manera, de área personal, local, metropolitana y de área extensa. Y aunque en todos los casos pues hay casos inalámbricos, ¿no? Y casos digamos con cable, pues nosotros solamente vamos a ver digamos las tres primeras, las de área personal, las de área local y área metropolitana. En el caso de las redes extensas, que podían ser radioenlaces, satélites y telefonía móvil, pues eso lo dejamos al margen, pues fundamentalmente porque ya hay otras asignaturas que se encargan de eso, ¿no? Es decir, en esta asignatura, podéis entenderlo también así, como lo voy a decir ahora, entra todo lo que no entra en las demás, ¿no? Es decir, pues toda la red de área personal, pues por ejemplo, telefonía inalámbrica, Bluetooth, Zigbee, ¿no? Redes de sensores, sistemas de identificación por radiofrecuencia, ¿no? RFID, NFC, sistemas por infrarrojo. En el área local, pues ya sabéis que, bueno, el área es un poquito más extensa, el alcance, el VLAN, el Wi-Fi, que todos conocéis. La metropolitana, que no deja de ser una colección de redes de área local, ¿no? Es decir, estar un pasito más, ¿no? Conectarlas todas a través de una red un poquito más potente, pues tenemos el WiMAX, ¿vale? Y nada más, ¿no? Y ahí digamos que es donde lo vamos a dejar, ¿vale? Nosotros no nos vamos a meter en las redes de área extensa. Bueno, y ya por último, pues este es el último punto al que yo me refería al principio de la clase de hoy, donde os dejo sencillamente pues un catálogo de tecnologías, de redes y servicios que son los que, bueno, pues están recogidos, ¿no? En toda la normativa
que regula, ¿no?, en España, pues la utilización del espectro radioeléctrico, ¿vale? Entonces, bueno, sí, esto no se lo voy a preguntar a nadie, simplemente para que veáis un poco, pues, qué es lo que se suele considerar, ¿no?, como servicio, como, digamos, como carta de servicio, ¿no?, como se dice ahora, ¿no?, como lista, ¿no?, de relación oficial de todo lo que hay y todo lo que se puede hacer, ¿vale? Bueno, estamos ya casi fuera de hora. Si me permitís, os voy a hacer un pequeño apunte, que lo tenéis también en el campus virtual, un pequeño apunte histórico. Pues así lo acabamos hoy la introducción, y el próximo día pues comenzamos ya de lleno con el tema 2. A ver, un segundo. Vale. Bueno, este pequeño apunte histórico que tenéis aquí, pues simplemente es para que veáis un poco, pues que habitualmente pues tomamos como referencia lo que hacen en otros países, ¿no?, en otros Estados Unidos, ¿no?, sobre todo, ¿no?, Japón, en fin, incluso otros países europeos, sobre la tecnología. Y sin embargo, pues nosotros, es decir, en España siempre ha habido mucha tradición, la ingeniería de telecomunicación, aunque fijaros en esta fecha, ¿no?, que es el apunte histórico que os traigo aquí, pues el concepto de telecomunicación, o digamos el título de telecomunicación, pues no estaba todavía, ¿no?, ahí estaba, digamos, bueno, empezando, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenéis es el primer sistema de comunicaciones inalámbricas que se utilizaba para controlar a distancia un dispositivo, ¿no? En este caso era un barco. Bueno, pues lo inventó un español. Es decir, fuimos los primeros en el mundo de crear esto, ¿no? Es decir, que luego evidentemente ha derivado de muchísimas más cosas, ¿no? Fue Leonardo Torres Quevedo, como tenéis aquí. Fijaros el año, en 1903, se hizo la patente. Este era, creo que era ingeniero industrial, que bueno, era la ingeniería que había en aquel entonces. Si alguno se ha ido un poco por la parte de automática o ha hecho alguna asignatura de ingeniería y sistemas, ¿no?, lo que es control automático, pues probablemente os hayan hablado de este hombre, ¿no?, que es el que empezó realmente, ¿no?, con el concepto de la automática, haciendo un montón de autómatas, un montón de cosas, ¿no? Pero en este caso, pues lo que estaba haciendo eran globos, ¿no?, dirigibles. Y, hombre, las pruebas, pues siempre era un riesgo, porque a veces salían ardiendo y explotaban, ¿no? Y entonces se le ocurrió, dice, ¿cómo lo puedo hacer para que no lo pilote nadie, ¿no? Entonces al final, pues se inventó esto, ¿no? Bueno, pues algo parecido a la telegrafía sin hilos, pero de manera que en el otro extremo haya un receptor que sea capaz de recibir una serie de órdenes y actuar directamente sobre un motor. El IE-cubo, que todos lo conocéis, bueno, pues lo ha reconocido, ¿no?, hace ya unos cuantos años como un hito, ¿no?, en la historia de la telecomunicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente contaros eso, ¿no? Es decir, que aquí en la asignatura en la que estamos y en el contexto en el que estamos, pues que sepáis que, bueno, que siempre ha habido, que no hay que irse fuera, ¿no?, para buscar soluciones, ¿vale? Bueno, con esto lo dejamos por hoy. Acabamos lo que es el tema 1 de introducción. Como dije al principio, si alguien tiene alguna duda o detecta alguna laguna en alguna de las cosas que hemos dicho, pues que me manda un correo y lo miramos, ¿vale? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Yo espero que ya la semana que viene tengamos estabilizado el número de estudiantes, como dije, y pues hablamos ya el próximo miércoles y empezamos ya os lo diré cuando nos veamos, a definir ya el tema este de los grupos y de las prácticas, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, por mi parte no. Muy bien, pues damos por finalizado entonces la clase de hoy, ¿vale? Venga, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahora.